Es el tramo más atrasado y con más cosas pendientes del corredor mediterráneo, y en este vídeo vamos a repasar el estado de los mismos, las obras y las cosas pendientes en la región de Murcia y Andalucía de esta trascendental infraestructura. Hace muy poco os hablé en otro vídeo de la colosal obra ferroviaria del corredor mediterráneo y me centré en los tramos de Cataluña y la Comunidad Valenciana, que al contrario de lo que se suele pensar, en muchos casos están ya muy avanzados o directamente acabados. Pues bien, la segunda parte de esta información, la que hoy nos toca, es todo lo contrario, es la más atrasada y a la que más años por delante le quedan para poder ver terminados sus tramos. Recordemos que el corredor mediterráneo es una monumental infraestructura ferroviaria de unos 1.300 kilómetros que algún día debería comunicar a Algeciras con la frontera francesa, siendo no solo un proyecto español, sino europeo, al comunicar varios países más y acabar incluso en Hungría. Además de conectar por alta velocidad para viajeros entre sí y con el resto del país, ciudades como Algeciras, Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia o Granada, es también un proyecto sumamente importante en cuanto a las mercancías se refiere, al conectarse con algunos de los puertos más importantes del país y así tener en el horizonte un ambicioso objetivo de promocionar las mercancías por ferrocarril al unirse a puertos tan importantes como el de Barcelona, Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante o el propio final o comienzo de la línea, Algeciras, sin olvidar ramales de gran importancia que también se conectan al propio corredor, como los puertos de Cartagena o Málaga. El objetivo final es que exista doble plataforma en ancho internacional, o sea, apta para alta velocidad durante todo el recorrido del propio corredor mediterráneo y también para mercancías, por lo que en muchos tramos del trazado se está aplicando una medida extra llamada tercer carril. La disparidad de condiciones o de avances de las obras entre unos tramos y otros es tal que convierte a este megaproyecto en un auténtico galimatías o sudoku, como prefiráis, con tramos totalmente acabados desde hace años a otros aún sin obras en marcha, arrastrando un proyecto que lleva ya más de 20 años desde sus inicios y que ha llevado a la sociedad de muchos de estos territorios a reivindicar cada vez con más fuerza su culminación. Muchos detalles generales de la obra en sí los tienes en el otro vídeo sobre el corredor mediterráneo, por lo que no dudes en pasarte por dicho vídeo para informarte más a fondo del proyecto, vamos a decir en general, pues hoy, como digo, nos centraremos en la parte sur de esta infraestructura, comenzando de este a oeste, y donde lo dejamos, en la unión de Alicante y Murcia. El tramo entre estas dos provincias está a punto de cambiar, ya que antes de que acabe el 2022, el AVE llegará a la capital murciana, que comunicará a esta ciudad en tiempos mucho más competitivos, no solo con Madrid, sino con el resto del arco mediterráneo, y pronto, con algunos tramos ya citados en el anterior vídeo a punto de terminarse, no será nada disparatado hacer un Murcia-Valencia en menos de 2 horas o viajar hasta Barcelona en torno a 3 horas y 20 minutos. Pero en lo que a este tramo se refiere, no todo acaba con la culminación del tramo Orihuela-Murcia, pues aún queda mucho pendiente en esta zona. Para empezar, el tercer carril, la Encina-Alicante o el cambio de vía entre Murcia y la capital de la Costa Blanca. Hay que destacar que la provincia de Alicante, al contrario de lo que se suele pensar por su importancia general, tiene muchas carencias y proyectos pendientes de gran calado, como una línea férrea por la costa o la tan demandada conexión con el aeropuerto del Altet desde Elche, de vital importancia. Tal es así que pronto tendréis un vídeo al respecto en el canal hablando al detalle de esta provincia en concreto. Pasamos al tramo Murcia-Almería, puntualizando que aunque la conexión hasta Cartagena no forma parte en sí del corredor, obviamente y dada su cercanía e importancia, estará muy ligada al mismo. Unas obras de las que os hablé muy recientemente, esta misma semana, en otro vídeo y sobre sus avances para llevar la alta velocidad a esta importante ciudad portuaria. Centrándonos en el tramo en cuestión, actualmente las cosas están así, con vía única de ancho ibérico Murcia, Lorca, Pulpí, Águilas, adjudicadas las obras Lorca-Pulpí y en proyecto el soterramiento de Lorca. En obras todos los tramos, excepto el Totana-Totana, el soterramiento de Lorca y el Lorca-Pulpí. En licitación el tramo Totana-Totana y en proyecto el tramo Pulpí-Águilas.
Todo ello, como veis, en fases todavía iniciales, pero ya en obras, dejando atrás muchos años de paralización y de espera por los estudios correspondientes, por lo que Almería se acerca al final de su ya histórico aislamiento ferroviario, tremendamente denunciado por sus habitantes y del que también os hablaré más al detalle muy pronto en otro vídeo del canal sobre esta provincia en concreto. Pasamos al tramo hoy por hoy más retrasado, el Almería-Granada, pues la línea evita la costa para adentrarse por el interior debido a la gran complejidad que habría tenido llevarla por Motril, aunque este tramo no está completamente descartado. Recordemos lo complicado, lento y caro de las obras de la autovía por esta zona, por lo que construir el corredor por esta zona habría resultado un proyecto demasiado grande e inabarcable, aunque ya digo, no está completamente descartado. El trazado discurrirá por Guadix y Moreda hasta llegar a Granada, ciudad que se encuentra en un momento decisivo para afrontar su futuro ferroviario y que sería capítulo aparte dentro de esta información, por lo que os emplazo a un vídeo al respecto centrado solo en la capital nazarí. En cuanto al tramo en sí, Almería-Granada, actualmente, como he dicho, es el agujero negro del corredor, una vez dejado atrás el quebradero de cabeza que supuso la variante y tramo de Vandellós. Pues a día de hoy el estado es más bien primario y lo que es peor, sin un horizonte de obras ni calendario claro, a pesar de que entre estas dos capitales de provincia se tiene pensado de momento construir solo vía única de ancho internacional, para más adelante progresar hasta vía doble, pero como digo, todavía lejos cualquier mejora o proceso de obras en este tramo. Además, existe la intención de acelerar las obras entre Guadix, Baza y Lorca, es decir, una conexión Murcia-Granada sin pasar por Almería capital. Y en la actualidad tenemos vía única de ancho ibérico a Almería-Granada. Presentado el estudio de Almería-Granada-Antequera para ancho internacional, electrificación y sistema ERTMS y en obras, el cambiador de ancho de vía en Granada. El compromiso actual del Ministerio es terminar la conversión de vía única Almería-Granada de ancho ibérico a vía única electrificada de ancho internacional, con unas obras que empezarían en 2026 y el objetivo final de convertir la vía única electrificada de ancho internacional Almería-Granada a doble vía, aunque para eso falta todavía mucho. Llegamos al Granada-Antequera, pieza crucial de todo el corredor y que también forma parte del eje transversal andaluz, del cual os hablaré por cierto muy pronto en otro vídeo. Ese tramo en cuestión tiene la peculiaridad de ver pasar trenes AVE hasta Granada, pero solo en vía única de ancho ibérico o internacional según el tramo, pero con el tramo de Loja ahora en obras, con su nueva variante suponiendo un cuello de botella que de momento impide mejorar la velocidad, tiempos de viaje o números de trenes hasta o desde Granada capital. En obras, la primera fase de la variante de Loja, presentado el estudio de línea Almería-Granada, Antequera, para ancho internacional, electrificación y ERTMS, y en proyecto la vía doble de ancho internacional en los tramos que faltan. El fin de las obras de este complejo tramo está ahora mismo fijado para 2026. Llegamos al tramo Antequera-Algeciras, el tramo final por así decirlo, aunque con la bifurcación, por llamarlo de algún modo, hasta Málaga capital, ya en alta velocidad por un lado y en vía única de ancho ibérico entre Málaga y Bobadilla por otro, con la idea de convertir dicha vía en ancho internacional próximamente. El tramo en sí está todavía muy en pañales, con obras y o en proyecto de vía única Antequera-Algeciras de ancho ibérico con traviesa de tercer carril que suman unas 15 actualizaciones en marcha, adjudicado el estudio informativo y pendiente la aprobación de la declaración de impacto ambiental. La idea es unir Antequera vía Santa Ana con Bobadilla, Ronda y San Pablo hasta la ciudad de Algeciras. Queda pendiente, por tanto, la electrificación del tramo y la finalización de la obra de vía única de ancho ibérico con tercer carril Antequera-Algeciras, por desgracia a día de hoy sin fecha, aunque con un objetivo complicado de que en 2025 se convierta la vía única Antequera-Algeciras, ahora en ancho ibérico con tercer carril, a doble vía de ancho internacional y convertir la ya citada vía única Málaga-Bobadilla de ancho ibérico a ancho internacional. Objetivo, ya digo, poco probable de momento por cumplir en los próximos años.
Como añadido o anexo al proyecto en sí, ya se ha comentado y está en mente la posibilidad de impulsar una extensión, de algún modo, del corredor hasta la frontera portuguesa, pasando por Sevilla y Huelva, y uniéndola por Faro, un proyecto todavía muy en fases iniciales, pero que podría coger nuevos bríos en el futuro cercano y comenzar a convertirse en realidad, por lo que el corredor en sí no acabaría o comenzaría en Algeciras, como está ahora mismo proyectado, sino ya en tierras portuguesas, comunicando mucho mejor Huelva con el resto de Andalucía, incluyendo mercancías y alta velocidad, algo de lo que estaremos muy atentos y que aquí contaremos en cualquier avance que se produzca. Como veis, un tramo todavía muy lejos de estar acabado y poder comunicar de punta a punta todo el corredor, pero confiemos en que poco a poco se vayan avanzando y finalizando estos tramos. Los pendientes cojan nueva fuerza y velocidad y aquí estaremos atentísimos a todas las novedades. Suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.